Porque, de nuevo, bueno, me pasé un periodo que puse a grabar, pero no comenzó la grabación. Aquí está. Eh, y bueno, voy a compartirles la pantalla, ¿verdad? Entonces, anoche, ¿verdad? Estuve trabajando un poco en darle forma al campus, ¿verdad? Bueno, usted, por los momentos, la información general del curso, ¿verdad? Aquí, si ustedes se meten, están los dos archivos que ya les envié por correo. También tenemos el enlace, este lo acabo de agregar, una pequeña descripción de esta primera unidad y pues las pizarras que nosotros desarrollamos el otro día, ¿verdad? Luego va a haber pues pestañas por cada capítulo de esta unidad y conforme vayamos avanzando esto se va a ir llenando, ¿verdad? Y además de eso, pues ya en realidad ya subí el video de la vez pasada, solo que no se los he compartido. Eh, lo que voy a hacer es también aquí, en el índice de la unidad uno voy a dejar un enlace a una lista de reproducción sobre los temas que desarrollemos en la primera unidad. Entonces, cuando ustedes le den clic ahí, va a estar toda la lista de reproducción, ¿verdad? Con todos los videos de la primera unidad. Después de la segunda, cuando haga la pestaña segunda unidad, va a haber un enlace directo a la lista de reproducción de los videos de la segunda unidad y así respectivamente en cada uno, ¿verdad? Pero bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, lo que estaba para el viernes era capítulo 4, ley de Newton. Me parece algo raro las secciones que empezamos en medio, ¿verdad? No se menciona la primera ley, a pesar de que la primera ley siento yo que es la que más le dan uso a ustedes, ¿ok? Pero bueno, la vamos a mencionar en clase y vamos a desarrollar esto el día de hoy. No sé si lo vamos a poder terminar todo lo del capítulo 4 el día de hoy, pero vamos a ver hasta dónde podemos abarcar, ¿verdad? Entonces, capítulo 4 dice eh, leyes de movimiento de Newton, ¿verdad? Bueno, o leyes de Newton del movimiento, como lo pone el libro. No sé si es una traducción extraña o simplemente, pues, así lo escriben, ¿verdad? Entonces, para iniciar, yo lo que a mí lo que me gusta decirles es, o consultarles, ¿verdad? Es, bueno, si ustedes quieren mover, hay un objeto, ¿verdad? Hay una caja, está su mochila, quieren mover la mesa, quieren mover una silla, un pupitre en la U, ¿qué es lo que tienen que hacer, verdad? No va a haber una forma, eh, digamos, mágica o indirecta de que la silla se va a mover de la nada. Para lograr ustedes mover su silla, su mesa, una caja, lo que sea que ustedes quieren mover, cualquier objeto que, digamos, inicialmente está en reposo, ¿verdad? No se está moviendo y nosotros queremos moverlo, queremos cambiar, ¿verdad? Ese estado de movimiento, o sea, pasar de reposo a movimiento. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar una fuerza, ¿verdad? ¿De qué tipo? Ahí va a depender, ¿verdad? Si ustedes van a empujar, si ustedes van a jalar, si le van a amarrar una cuerda y la van a jalar también, si de alguna forma indirecta, pero van a empujar el objeto, o sea, no sé, por ejemplo, imagínense el hecho de que ustedes tengan una mesa y encima de la mesa esté una caja, ¿verdad? Y lo que quieren mover es la caja. Pueden mover la mesa, ¿verdad? Y la caja se va a mover con todo y mesa, ¿verdad? Entonces, digamos, un poco indirecta, pero se puede. Pero al final tienen que aplicar una fuerza o se tiene que aplicar una fuerza en algún lugar, ¿verdad? Entonces, vamos a definir fuerza, ¿verdad? Eh, a mí me gusta definir fuerza de esta forma, que es una interacción, ¿verdad? Entre dos o más objetos
No necesariamente tiene que ser entre dos o más objetos, puede ser un objeto. Entonces, por eso digo, o su entorno, ¿ok? Porque a veces nosotros, por ejemplo, vaya, yo estoy parado sobre la Tierra y la Tierra está ejerciendo una fuerza sobre mí, pero usualmente no pienso en la Tierra, el piso, ¿verdad? Como un objeto, sino ese es mi entorno. Pero siempre es una interacción, ¿verdad? Entre ya sea dos o más objetos o un objeto y el entorno, ¿verdad? Que intentan cambiar o que intenta cambiar el estado de movimiento del sistema. Cuando digo el sistema es el sistema de los dos objetos o del objeto y el entorno, pero a eso me refiero. Entonces, esa es la definición que yo tendría para fuerza, ¿verdad? ¿Y por qué la defino yo así? Pues vamos a ver algunas palabras clave. Una interacción. Entonces, como es una interacción, es a fuerza, ¿verdad? Deberían de ustedes comprender que como es una interacción, no puede existir una fuerza teniendo un solo objeto, ¿verdad? Entonces, esto está, digamos, de más. Cuando yo digo interacción, entonces es obvio que no puede ser único el objeto, ¿verdad? Tiene que ser dos o más, o también tiene que interactuar con el entorno, ¿verdad? Como cuando nosotros caminamos y nuestros pies van interactuando con el piso, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, digo yo que intenta cambiar, no que lo cambia, que intenta cambiar el estado de movimiento, ¿ok? Del sistema. Entonces, estado de movimiento. Cuando yo hablo de estado de movimiento es lo siguiente, ¿verdad? Un objeto puede estar en reposo, o sea, velocidad cero, y yo le puedo aplicar una fuerza, ¿verdad? Eh, el objeto se puede mover, sí, entonces si se comienza a mover, hay un cambio en el estado de movimiento, ¿verdad? Porque inicialmente tenía velocidad igual a cero, y luego cuando yo ya le aplico la fuerza, se empieza a mover, tiene una velocidad distinta. O sea, cambio de velocidad, cambio en el estado de movimiento. Ahora, no necesariamente una fuerza que yo aplique va a lograr mover un objeto, correcto. Yo puedo venir y tener, qué sé yo, imagínense ustedes que su vehículo se queda atascado en lodo. Vale. Entonces sale usted con algún amigo y empiezan a empujarlo, pero está tan atascado el vehículo que no lo logran mover. ¿Significa que no están aplicando una fuerza a ustedes o que no están interactuando con el objeto? No, ¿verdad? Ustedes están aplicando una fuerza, pero por alguna razón, que no, ahorita no la vamos a ver o no la vamos a mencionar, pero por alguna razón el objeto no se logra mover. O sea, se está atascado en el lodo, ustedes le aplican una fuerza y aún así sigue atascado en el lodo. No logran cambiar ese estado de movimiento de que está atascado, o sea, está en reposo ahí en el lodo. Entonces, no necesariamente significa, ¿verdad?, que una fuerza va a hacer mover o va a lograr hacer que, pues, un sistema cambie de estado de movimiento. Y tengamos eso claro, cuando yo digo estado de movimiento es eso, ¿verdad? Un cambio en la velocidad, ¿verdad? Si el objeto estaba en reposo, que pase de estar en reposo a moverse. Ahora, no solo eso es un estado, cambiar de estado de movimiento, ¿verdad? Puede ser, pues, que un objeto se está moviendo a una velocidad, yo le aplico una fuerza y después de aplicarle la fuerza, el objeto o el sistema se va a mover a una velocidad distinta, ya sea mayor o menor, ¿verdad? Por ejemplo, eh, digamos que a ustedes estamos en una mesa larga y yo no me quiero mover y yo les pido que me pasen un borrador o un lápiz. Entonces un compañero lo lanza y lo lanza con mucha fuerza. Entonces el lápiz, si yo no interactúo con él, se va a caer de la mesa. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para que el lápiz no se caiga de la mesa? Bueno, yo pongo mi mano y detengo el objeto. Entonces, al poner mi mano, el objeto
digamos, choca con mi mano o cualquier interacción de la forma que ustedes quieran pensar, pero mi mano detiene al lápiz. Entonces hubo un cambio en el estado de movimiento, ¿verdad? El lápiz se iba moviendo a lo largo de la mesa y mi mano interactúa con el lápiz de tal forma de que el lápiz, pues, se frena. O puede ser otra, ¿verdad? O sea, que ustedes, por ejemplo, un muchacho está empujando una carreta, pero la carreta se está moviendo muy lento, entonces vengo yo y le ayudo y empujo con él. Entonces ahora la carreta inicialmente se estaba moviendo, ¿verdad? Pero cuando yo empujo con el muchacho, la carreta se va a mover más rápido, ¿verdad? Entonces cambió de ir a una velocidad mayor. Todo eso se conoce como un cambio en el estado de movimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay varios casos, ¿verdad? Dos ejemplos, ¿verdad? En los cuales nosotros venimos y tenemos una situación en la cual se aplica una fuerza, ¿verdad? Este hombre quiere mover esta caja, digamos que el hombre quiere mover la caja hacia la eh, izquierda, ¿verdad? Obviamente por lo que estamos viendo acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el hombre? Pues simplemente va a venir y va a empujar. Digamos, lo mejor sería que empuje de manera horizontal, ¿verdad? Entonces, él aplica una fuerza y cuando aplica la fuerza, obviamente, pues existe la posibilidad de que la caja se mueva en esta dirección. También podría quedarse en reposo la caja, ¿verdad? Eso dependería de la fricción que hay entre la caja y el suelo, pero hasta ese punto, hasta fricción, no lo vamos a ver nosotros. Lo mismo acá, ¿verdad? Este jugador quiere patear el balón, o bueno, va a patear el balón, y digamos, aquí sale como que lo quisiera patear en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer él? Obviamente, para que el balón salga disparado en esa dirección, no va a suceder sin que el pie llegue a estar en contacto, en este caso, con la pelota, ¿verdad? Entonces, él vendría y aplicaría una fuerza, ¿verdad? Ya cuando choca acá en esta dirección, eh, fuerza del pie, digamos. Él aplicaría una fuerza para lograr hacer que ese balón pase de reposo a estarse moviendo. Tiene que haber una interacción entre dos cosas. En este caso, el hombre y la caja o el pie y el balón. ¿Ok? En los dos casos hemos visto, pues, en este caso la fuerza va hacia la izquierda. En este caso yo digo que la fuerza va en diagonal. Entonces ahí hemos visto nosotros una propiedad de la fuerza. Eh, la fuerza es pues un vector, ¿verdad? Como lo digo acá. La fuerza es un vector. ¿Y a qué nos referimos cuando la fuerza es un vector? Bueno, el artefacto, la herramienta matemática, mejor dicho, de vector, yo la puedo definir así, como una cantidad matemática, ¿ok? Que posee magnitud, dirección y sentido. Ya vamos a hablar un poco más acerca de cuál es la diferencia en dirección y sentido, pero el punto es que esa es la naturaleza de la fuerza. Digamos, estamos en el aula de clase y yo pongo un pupitre enfrente del aula de clase y yo pido a un voluntario y le digo que empuje el pupitre. En realidad, bueno, ustedes pueden empujar el pupitre, sí, pero lo natural no sería que pregunten, bueno, profesor, ¿y hacia dónde lo empujo, verdad? No es suficiente, ¿verdad? O sea, no es suficiente que yo les diga, empuje el pupitre, porque ustedes ocupan saber hacia dónde lo van a empujar, ocupan saber en qué dirección van a aplicar la fuerza. Y eso es lo mismo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? De que la fuerza es un vector, ¿verdad? No hace falta, o sea, no basta con decir que yo voy a aplicar una fuerza, porque ocupamos saber en qué dirección puedo aplicar esa fuerza, ¿ok? Porque en el caso del pupitre,
ustedes podrían venir y empujar el pupitre hacia enfrente, empujándolo más cerca de la pizarra, o podrían empujarlo desde la pizarra hacia el grupo de los otros pupitres, o hacia la izquierda, o hacia la derecha, o incluso una persona podría decir, no, yo lo voy a empujar de arriba hacia abajo, que no lograría mover el pupitre, ¿cierto? Pero lo están empujando, ¿verdad? Entonces, la fuerza no solo es una magnitud, ¿verdad? Como cuando nosotros decimos, si yo le pregunto qué tan rápido va y les doy un número, digamos, cuando ustedes van en el carro, pues lo que les da el odómetro, creo que se llama, el velocímetro, digamos, del carro es una rapidez, o sea, una magnitud, qué tan rápido va, cuál es la tasa de cambio. Cuando ustedes están descargando algo en internet y ustedes miran cuánto megas o kilos, no sé, depende del internet, ¿verdad? Por segundo están descargando, es una tasa, es un número, ¿verdad? Pero eh, no hay una dirección en sí, ¿verdad? Solo es un número. Cuando yo mido qué tan largo es, bueno, si yo mido, digamos, qué tan largo es el ancho de una mesa, vengo yo, pongo mi metro, ¿verdad? Y mido y digo, ah, bueno, son tantos metros. Yo puedo medir de un lado para el otro o digamos, puedo medir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y la longitud es la misma, ¿verdad? Porque es una magnitud. Pero la fuerza no es solo una magnitud, ¿verdad? No es solo un número, sino que es un número acompañado de una dirección, ¿verdad? Tiene que ir acompañado de una dirección. Y bueno, en este caso dicen dirección y sentido, ¿verdad? Entonces vamos a ver a qué se refieren. Imagínense entonces en esta situación, vamos a hacer un pequeño, ¿verdad? Una pequeña eh, introducción, digamos, a lo que son vectores, algo rápido. Imagínense que esta es una vista desde arriba, ¿verdad? Y este es el pupitre que yo les he pedido que ustedes empujen. Y van a venir ustedes y dicen, ok, yo lo voy a empujar a lo largo de esta línea, lo cual está bien, porque yo no les di la instrucción, entonces dicen, yo lo voy a empujar por ahí. Entonces, para empujarlo por ahí, a lo largo de esa línea, ¿verdad? A ponerla toda por acá, por cualquier cosa. Ustedes dicen, yo voy a aplicar una fuerza entonces, y esa fuerza pues va a ir desde aquí hacia acá a lo largo de esa línea. Y esa es la fuerza que ustedes aplicarían. Aplicarían una fuerza en esa dirección. Entonces vamos a ver simplemente los términos que hemos dicho. Magnitud, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, bueno, dependiendo de qué tanta fuerza, entre comillas, o valga la redundancia, ustedes aplican, ¿verdad? Entonces, digamos, yo puedo venir y ver cuánto vale la magnitud, ¿verdad? O sea, cuánto es la longitud, digamos, de este vector. Y eso simplemente me da la magnitud. Es qué tan, en este caso, valga la redundancia, qué tan fuerte están empujando. Y cuando hablamos de dirección o sentido, bueno, y sentido, en este caso, fíjense bien, la dirección es esta diagonal, ¿ok? Entonces ustedes están empujando a lo largo de esa diagonal. Y el sentido, cuando hablan de sentido, en realidad se refieren a lo siguiente, ¿verdad? Ok, es cierto que están empujando a lo largo de esa diagonal, pero ustedes pueden venir y empujar, por ejemplo, en esta dirección o pueden empujar en esta dirección. Perdón, en ese sentido o en el otro sentido. La dirección es la diagonal. El sentido es, ok, va hacia un lado o hacia el otro. Es como que les diga, ustedes pueden empujar de forma, voy a ponerlo en otro color, en la dirección vertical y nosotros podemos empujar hacia arriba, podemos empujar hacia abajo, ¿verdad? La dirección es vertical, pero puede tener un sentido hacia arriba, un sentido hacia abajo. Entonces a eso se refiere. Pero básicamente se puede resumir en dirección, ¿verdad? Yo creo que se sobreentiende, si yo digo dirección,
que va a ser, digamos, hacia la izquierda o hacia la derecha, en diagonal hacia arriba o en diagonal hacia abajo. Entonces, vamos a poner esto por acá. ¿Y qué diferencia le vamos a poner aquí? No, le vamos a poner A al vector. Le vamos a llamar el vector A. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué importa? ¿Para qué me importa esto? Bueno, el vector o los vectores, nosotros los vamos a escribir de diferentes formas, ¿verdad? La primera forma que podemos imaginarnos es simplemente que nosotros tengamos cuánto es la magnitud y la magnitud del vector la vamos a representar, por ejemplo, para representar un vector, no sé, creo que deberían de saberlo, pero no llevan una clase de matemáticas acerca de vectores antes de esta, si no me equivoco. Para representar un vector, nosotros usamos esta flechita, ¿verdad? Encima de la letra. Si yo solo pongo la letra, estoy hablando de la magnitud de ese vector. ¿Ok? Entonces, los vectores los podemos representar en magnitud y dirección o sentido, o como ustedes lo quieran pensar, que va a ser un ángulo, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a llamar teta. Yo puedo representar un vector en esta forma, ¿verdad? Que es un vector A, va a ser igual a una magnitud, coma, un ángulo. ¿Ok? Y este ángulo, hay que hacerle énfasis, ¿verdad? Que lo voy a escribir mejor. Se mide desde el eje X positivo en dirección en contra de las manecillas del reloj. Hasta el vector. ¿Ok? Así mido yo un ángulo cuando lo estoy midiendo de forma positiva, ¿verdad? O sea, vengo yo y me ubico desde el eje X y me muevo desde el eje X hasta donde está el vector, ¿ok? Y ese sería mi ángulo medido de forma positiva. Si yo estoy midiendo en dirección contraria, ¿verdad? Si yo mido hacia abajo, o sea, a favor de las manecillas del reloj, entonces el número que me sale aquí es un ángulo negativo. También podemos tener ángulos negativos, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces ese sería más o menos la forma de describir un vector, ¿verdad? Pero en este caso, solo estoy dándolo en magnitud, ¿ok? Que es cuánto vale, ¿ok? Esto de acá, cuando hablamos de fuerza, es qué tan fuerte están empujando, y ángulo, ¿verdad? Que sería, pues, ok, respecto a una referencia, ¿a qué ángulo están empujando ustedes? ¿Ok? Pero no es la única forma de representar un vector. También podemos representar un vector como componentes, porque si se fijan, bueno, este vector va en diagonal, pero está ubicado en un plano cartesiano, ¿verdad? Entonces yo podría decir, ok, pero este vector tiene una componente X, que sería esto de acá, a sub X, y una componente Y, ok, que sería esta de acá, a sub Y. Yo las puedo ubicar a donde yo quiera, ¿verdad? Entonces este a sub Y podría ubicarlo acá para que se mire más fácil. Este es lo mismo, ¿verdad? Tiene la misma magnitud. Podemos ver que tiene el mismo tamaño. El vector tiene la misma
dirección, porque los dos están apuntando hacia arriba, y el mismo sentido, porque los dos están apuntando hacia arriba. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Pero ¿por qué lo dibujé así? Simplemente para que ustedes puedan ver lo siguiente, ¿verdad? Que a esta se le llama regla del triángulo de suma de vectores, de suma suma gráfica de vectores, ¿verdad? Así se le llama. Partiendo del origen, ¿verdad? Yo me muevo a sub x y luego me muevo a sub y, ¿ok? Y eso es lo mismo que partir del origen y llegar hasta el final del segundo vector o de la segunda componente. Entonces, se fijan, lo que les estoy diciendo es que esto más esto es igual a esto. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, si pensamos de alguna forma en desplazamiento, ¿verdad? Que el desplazamiento es un vector. Yo me puedo mover desde acá hasta acá y luego desde acá hasta acá, ¿verdad? Y llego a ese punto. O me puedo mover desde acá hasta acá, llego al mismo punto. Es el mismo desplazamiento, ¿verdad? O sea, llegamos al mismo lugar. Entonces, son equivalentes el vector que está en rosado, a decir este vector de acá más este vector de acá. Entonces, básicamente lo que tendríamos sería, ok, que el vector también se puede reescribir o escribir, mejor dicho, en términos de componentes. A sub x. Y le ponemos este x con sombrerito, que quiere decir que va en la dirección x más a sub y por este y con sombrerito, que estos se llaman vectores unitarios. Básicamente es un vector de magnitud 1 que va en dirección, en este caso x, y que va en dirección, en este caso y. ¿Ok? O en otras ocasiones simplemente se le llama así, ¿verdad? Que es lo mismo, es equivalente a x, a y. ¿Ok? Entonces esas son las dos formas que me pueden dar a mí un vector o en todo caso pues una fuerza o cualquier cuestión que sea vectorial que nosotros podamos ver en la clase. Me lo pueden dar como la magnitud, ¿ok? Y un ángulo, o me la pueden dar como componente, ¿verdad? Una componente horizontal y una componente vertical. Y la que yo creo que más vamos a utilizar cuando resolvamos cuestiones con leyes de Newton va a ser en componentes. Entonces tenemos nosotros que encontrar, ¿verdad? Un artefacto, ¿verdad? Para poder pasar, si a mí me dan el vector en este formato, pasar a este formato o viceversa, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, voy a copiar el triangulito nada más, ¿verdad? Entonces, nosotros ¿qué tenemos? Que un lado vale A, el lado de abajo vale a X y el lado de acá vale a Y. El ángulo que hay acá, desde el X hasta acá, es este, ¿verdad? Y el ángulo que hay acá, aunque no se lo diga, es 90. ¿Por qué digo aunque no se lo diga? Bueno, porque este es horizontal y este es vertical. Entonces el ángulo entre esos dos, entre un eje X y un eje Y, o algo que va en el eje X y algo que va en el eje Y, va a ser 90, ¿verdad? Entonces, de esta forma, muchachos, ustedes pueden ver que fácilmente hay un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo sé que a cuadrado es igual a x al cuadrado más a y al cuadrado. O en otras palabras, que la magnitud de un vector es igual a la raíz de la suma cuadrada de sus componentes, ¿verdad? Lo voy a copiarlo un poquito más abajo.
¿Ok? Entonces, si yo tengo las componentes de un vector, aquí quiero que se aprendan esto no como a sub x, a sub y, a, sino así como lo digo yo, ¿verdad? A sub x y a sub y, ¿qué son? Son las componentes horizontal y vertical de un vector. Si yo tengo las componentes horizontal y vertical de un vector, ¿cómo encuentro la magnitud del vector? Simplemente le saco la raíz y sumo los cuadrados de cada una de las componentes. Y si yo quiero saber cuál es este ángulo teta, bueno, entonces si yo tengo las componentes, ¿okay? Si el ejercicio a mí me da las componentes y yo quiero saber cuál es el ángulo, entonces yo sé que la tangente del ángulo, ¿ok? De este ángulo va a ser opuesto sobre adyacente, ¿verdad? En otras palabras, la tangente inversa, o bueno, el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de a sub y sobre a sub x, ¿verdad? Y ¿cómo sé si mi ángulo va a ser positivo o negativo? Porque cuando yo lo hago en una calculadora, pues tengo que saber si el ángulo es positivo o negativo, ¿verdad? Va a ser dependiendo de los signos que tengan cada uno de estos, ¿verdad? A sub y y a sub x. Entonces ustedes lo ubican, ¿verdad? Si a sub x es positivo, entonces está en el primer cuadrante. Si a sub y es negativo, entonces, perdón, si a sub x es positivo y a sub y es positivo, el ángulo estaría en el primer cuadrante, entonces sería positivo y así. Esto sería para encontrar el ángulo, ¿verdad? Y por otra parte, ¿verdad? Si yo lo que tengo es la magnitud y el ángulo y quiero saber cuáles son las componentes, es más fácil, ¿verdad? Porque ahí vengo yo y digo, ok, el seno del ángulo es igual a ¿quién? Entonces aquí miro mi triángulo rectángulo, ¿verdad? El seno de este ángulo es opuesto, ¿verdad? Sobre hipotenusa. Entonces sería el opuesto a sub y sobre la hipotenusa A. En otras palabras, la componente y yo la puedo encontrar como la magnitud multiplicado por el seno del ángulo. Y de igual forma, yo puedo ver cuánto es el coseno del ángulo. El coseno de este ángulo va a ser el lado adyacente, ¿ok? Sobre la hipotenusa. Entonces sería A sub X sobre A. En otras palabras, A sub X es igual a A por el coseno del ángulo. Ok. No sé si hay alguna pregunta por los momentos, muchachos. No. Ok. Entonces, fíjense bien. Cuando hablamos de una fuerza, ¿verdad? Y, y ya dije ejemplos similares, ¿verdad? Digamos que yo tengo el carro atascado y vengo yo y solo yo intento empujar mi carro, no lo voy a desatascar, no soy lo suficientemente fuerte para desatascarlo yo solo. Entonces yo le digo, em, Mauricio, ayúdeme. Entonces viene Mauricio y me va a ayudar. Entonces ahora estoy empujando yo y está empujando Mauricio. Y no podemos, ¿verdad? Entonces decimos, no, está muy complicado, digámosle a Fernanda, ¿verdad? Que nos ayude con su carro. Ok, entonces viene Fernanda y agarra su carro, le amarramos una cuerda, ¿verdad? Y además de estar empujando nosotros, Fernanda con su carro va a jalar, ¿verdad? El carro.
y nada, ¿verdad? Entonces decimos, no, para poder desatascar esto del todo, es necesario que no solo empujemos, sino que lo levantemos un poquito el carro, ¿verdad? Entonces le digo a 4 de ustedes, ayúdenme levantando el carro. Entonces, 4 personas están levantando el carro, 2 personas están empujándolo y el carro está jalando hacia enfrente. Entonces, hay varias personas aplicando fuerzas al mismo tiempo sobre, en este caso, el carro, el mismo objeto, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que estoy diciendo yo acá, verdad? Que sobre un objeto, ¿verdad? Pueden actuar varias fuerzas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les di primero, bueno, yo estoy empujando, F1, también me está ayudando uno de ustedes, por acá, F2, digamos que el carro de Fernanda es un poquito más alto, ¿verdad? Que el mío, entonces al final la cuerda con la cual ella aplica la fuerza no aplica una fuerza horizontal, sino que aplica una fuerza así en una diagonal. F3. Además de eso dijimos que había gente ayudándonos a empujar, a levantarlo, ¿verdad? Entonces va a haber gente aplicando fuerzas hacia arriba. F4. F5. Y así sucesivamente puede haber N cantidad de fuerzas aplicándose sobre el carro, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es a lo que quiero venir yo con esto, verdad? Los vectores, ¿ok? Los vectores no son como los escalares, ¿verdad? O sea, si yo vengo y quiero saber cuánto es la longitud de algo, o bueno, lo voy a poner de otra forma. Si yo vengo y tengo frutas, ¿verdad? Y en una canasta tengo 10 frutas, 10 manzanas, y en otra canasta tengo 3, ¿ok? Y yo quiero saber cuántas manzanas tengo en total, simplemente la sumo, ¿verdad? 10 más 3, 13 manzanas. No hay ningún problema. Ahora, con las fuerzas, yo no puedo venir y decir cuál es la fuerza que se le está aplicando a este carro. Y simplemente decir, ok, la fuerza de Miguel es de 10 newtons. La fuerza de Mauricio es de 5. La fuerza del carro de Fernanda es de 500. La fuerza que lo están levantando son de 25. Y solo sumo todos los números y digo, la fuerza final que se le está aplicando es tanto. No se puede. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿ok? Ustedes podrán imaginárselo, ¿verdad? No es lo mismo estar aplicando una fuerza en esta dirección que estar aplicando una fuerza en esta dirección, ¿verdad? Entonces no se puede. Cuando nosotros tenemos una fuerza, ¿verdad? O bueno, varias fuerzas, o varios vectores, mejor dicho, y yo quiero sumar los vectores, yo quiero ver cuál es la fuerza total, ¿verdad? Que a eso le vamos a llamar así, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas, que también le podríamos llamar así, fuerza neta, pero bueno, lo voy a dejar como sumatoria de fuerzas. No sé, no me fijé, pero creo que FN es lo que usa Ian Coley también para fuerza neta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y decimos, ¿vamos a sumar qué? Vamos a sumar todos los vectores, ¿verdad? F1 más F2 más hasta llegar a la última, ¿verdad? En este caso son 5, pero pueden ser 10, pueden ser 20. Pero no las puedo sumar de forma directa. Individualmente, cada uno de estos yo lo puedo escribir en forma de componentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi fuerza neta o fuerza total o el resultante, como quieran verlo, va a ser ¿qué? F1X en X más F1Y en Y más F2X en X más F2Y
en Y. Así sucesivamente hasta que llegamos a F5X en X más F5Y en Y. Y ahí termina, ¿verdad? Solo podemos sumar lo que va en dirección horizontal con lo que va en dirección horizontal y lo que va en dirección vertical con lo que va en dirección vertical. Entonces, básicamente, esta fuerza neta va a ser igual a ¿quién? F1X más F2X, todo lo que va en X en dirección X más F1Y, F2Y, todo lo que va en Y lo agrupo en un lado y eso va en dirección Y. Esta de aquí sería la componente X, le puedo llamar aquí sumatoria de fuerzas en X o fuerza neta en X, como le quieren llamar, o fuerza resultante en X, ¿verdad? Y a esta de acá le puedo llamar yo fuerza resultante o fuerza neta en Y. Y se fijan que este vector de acá, que se llama fuerza neta, es igual a cualquier otro vector, ¿verdad? Que tiene una componente X y una componente Y. ¿Por qué les digo esto? Bueno, o por qué menciono esto yo. Porque al final, cuando nosotros tengamos ejercicios, vamos a tener varias fuerzas aplicándose sobre un objeto y esas varias fuerzas, nosotros vamos a tener que ver cuál es el vector resultante, cuál es la fuerza total, ¿verdad?, que se le está aplicando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a dividir en cuánto es la fuerza neta que se le está aplicando en X y cuánto es la fuerza neta que se le está aplicando en Y. Y al final, eso se traduce a decir que es lo mismo, digamos, aplicar todas estas fuerzas de forma individual, es el mismo efecto que tener una única fuerza, ¿verdad? Digamos, yo tengo la misma caja, pero una única fuerza que, digamos, una dirección, en este caso iría más o menos por allá, que se llama fuerza neta o sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Estoy diciendo esto de acá, esto es lo que hicimos, ¿verdad? Esto de acá, la suma de todas esas fuerzas que aplicamos es lo mismo que aplicar o es equivalente a decir que hay una fuerza neta, ¿verdad? Acá. Y esa fuerza neta tiene su componente X y tiene que es la suma de todas las componentes X y tiene su componente Y, que es la suma de todas las componentes Y. Aquí no lo puse, pero obviamente va a haber más fuerzas. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Aquí vamos a ponerlo en nada. Aquí va a haber una fuerza normal. ¿Ok? También habría una fuerza de peso. ¿Ok? Eso no lo dije en el momento porque no lo hemos visto, ¿verdad? No hemos visto todavía qué fuerzas son las que vamos a ver en el curso, ¿verdad? Y bueno, están las obvias, ¿verdad? Una persona empujando, una persona jalando, pero hay otras fuerzas, ¿verdad? Que nosotros vamos a encontrar y que a mí, ¿verdad? A ustedes nadie se lo va a estar recordando, pero ustedes tienen que saber cómo identificarla, ¿verdad? Entonces, la primera es una fuerza normal. Entonces, cuando hablamos de la fuerza normal, estamos hablando de una fuerza de contacto entre dos superficies que es perpendicular a la superficie
a la superficie. ¿Ok? Así de sencillo. Si hay contacto entre dos objetos, ¿verdad? Sea cual sea los objetos, sea cual sea la dirección en la cual está el contacto, entonces va a haber una fuerza que va a aparecer simplemente por el contacto, ¿verdad? Y esa fuerza va a ser perpendicular a las superficies que están en contacto. Te voy a poner algunos ejemplos sencillos acá. Una caja así. Una caja aquí. Una pared y una caja pegada acá. Un techo y una caja por ahí. Entonces dijimos, tiene que haber dos superficies en contacto, ¿verdad? En este caso, ¿cuáles son las superficies en contacto? Pues el piso y la caja aquí. Entonces, el piso le está aplicando una fuerza a la caja, ¿correcto? Entonces va a aparecer una fuerza que es perpendicular a la superficie, o sea, perpendicular al piso, así, que está actuando sobre la caja. Usualmente, solo por estética, digamos, dibujamos estas fuerzas en el centro, ¿verdad? Entonces, esta sería una fuerza normal. ¿Perpendicular a quién? Perpendicular a la superficie que está en contacto con nuestro objeto, ¿verdad? En este caso, sería el piso, ¿verdad? Bueno, ¿cómo sería entonces la fuerza normal aquí? Ya no sería hacia arriba, ¿verdad? Porque la fuerza tiene que ser perpendicular. ¿Qué fuerza hay sobre la caja? Una fuerza que es perpendicular a la superficie con la cual está en contacto. Entonces tiene que ser perpendicular a ese plano inclinado. O sea que sería algo más o menos en esta dirección. Tal forma que la fuerza es perpendicular a la superficie. ¿En qué dirección entonces aparecería la fuerza normal en este caso, muchachos? La superficie en contacto es esta, ¿verdad? O sea, la caja está en contacto con esta pared. ¿En qué dirección saldría entonces la fuerza normal para la caja que está presionada contra la pared? Horizontalmente a la derecha. Horizontalmente hacia la derecha, de la superficie hacia afuera. Así. Normal. Y obviamente es normal o perpendicular a la superficie. Y si yo miro de alguna forma, obviamente este es un caso irreal, ¿verdad? Alguien tendría que estar empujándolo también desde abajo, pero eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa es, hay contacto entre estas dos superficies. ¿En qué dirección aparecería la fuerza normal? Bueno, en este caso, hacia abajo, ¿verdad? De la superficie hacia afuera y perpendicular a la superficie. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes tengan un ejercicio, nadie se lo va a recordar, ¿verdad? Ustedes van a tener un plano inclinado y van a tener acá, van a tener que ver cuáles son las fuerzas, tienen que recordarlo. Hay contacto entre las superficies, entonces aparece una normal en esta dirección. Si yo tengo un plano inclinado por acá, así, tienen una caja, hay una normal en esta dirección. Y así. Así sucesivamente, cada vez que haya contacto de ese tipo, va a aparecer una fuerza normal. Ahora el peso, ¿verdad? El peso es una fuerza gravitacional o es la fuerza bueno, mejor dicho, es la fuerza, en este caso, que la Tierra, ¿verdad? Sobre los objetos. Este es un tipo de fuerza de campo, ¿verdad? De campo gravitacional. ¿Quién es el que, por qué pesamos lo que sea que pesamos nosotros? Porque, pues la fuerza
perdón, la Tierra tiene un campo gravitacional. Ese campo gravitacional, bueno, nosotros interactuamos con el campo gravitacional de la Tierra, ¿verdad? Entonces, básicamente la Tierra nos está ejerciendo una fuerza. Entonces, se fijan, como siempre es una interacción entre dos objetos, en este caso, nosotros o cualquier objeto que esté en la Tierra y la Tierra. La Tierra está jalándonos, digamos, hacia abajo. Esa sería la fuerza gravitacional o el peso, ¿verdad? Entonces, la fuerza que la Tierra ejerce sobre los objetos. Esta tiene magnitud W, así le vamos a llamar, entre paréntesis donde W es igual a mg, ¿ok? Y siempre va dirigida hacia abajo, no importa la situación en la que estemos. Entonces yo puedo venir y copiar básicamente los mismos ejemplos que teníamos acá. Cuando digo mg, fíjense bien, no he definido qué es m. M es masa, no es lo mismo masa que peso, porque la masa es un escalar, el peso es una fuerza, para empezar desde ahí, ¿verdad? No son lo mismo. Pero por otra parte, el peso es la masa multiplicado por g, que es la aceleración debido a la gravedad. ¿Ok? Ustedes ya de otros cursos deberían de saber que g vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado. En algunos textos usan 9.81, no interesa en realidad el valor específico, ¿verdad? Pero el punto es, bueno, yo puedo venir y copiar la misma situación que teníamos antes y preguntar cómo es el peso. Entonces el peso es un vector que siempre va a ir hacia abajo. El peso usualmente lo dibujamos desde el centro del objeto y va hacia abajo. Y el peso va hacia ahí, ¿verdad? Ahí no hay problema. En este caso, estamos en un plano inclinado. No nos interesa. El peso siempre vamos a dibujarlo desde el centro del objeto directamente en Y, ¿verdad? Directamente hacia abajo. ¿Está pegado a una pared? Pues no importa. El peso siempre va directamente hacia abajo. Directamente hacia abajo. Siempre el peso va a ir directamente hacia abajo. Y por último, otra fuerza que nosotros nos podemos encontrar es la de la tensión. Creo que no hace mucho, solo hago énfasis en la tensión por una razón específica, pero ya vamos a ver. Y fuerza que aparece en cuerdas, cadenas, cordeles, etcétera, ¿verdad? Valga la redundancia, tenso, ¿verdad? Tienen que estar tensos. Si la cuerda no está tensa, entonces no existe tensión. Y en cuanto a la dirección, ¿verdad? Lo que a mí me gusta mencionar es que las cuerdas no empujan, ¿verdad? Las cuerdas solo van a jalar. ¿A qué me refiero yo con esto? Digamos que yo tengo aquí una caja y le amarramos una cuerda, ¿verdad? Entonces, si la cuerda no está tensa, no va a aplicar ninguna fuerza. Para que aplique una fuerza tiene que estar tensa, ¿verdad? O sea, estirada, bien estirada. Ahora, ¿cómo va a ser la fuerza que aparece sobre la cuerda? Siempre va a ser jalando, en este caso, el objeto, ¿ok? Jalando el objeto con el que está interactuando. ¿Por qué? O sea, si ustedes tienen una cuerda amarrada a una caja,
sería lógico decir que yo voy a empujar la caja con esa cuerda, que yo la voy a empujar hacia acá. No, ¿verdad? Porque si yo hago eso, ¿qué le va a pasar a la cuerda? Va a perder su tensión. Lo único que puedo hacer con esta cuerda es venir, amarrarla, ¿verdad? Y jalar, en este caso, hacia enfrente. Y esa va a ser la fuerza de tensión. Ojo, ¿verdad? No significa que solo en esa dirección puede trabajar, porque hay sistemas un poquito más complejos. Por ejemplo, voy a poner un sistema de 2 cajas. Están amarradas entre sí por una cuerda. Y hay una tercera cuerda. Entonces, ¿cómo sucedería esto acá? Nosotros venimos y estamos agarrando, desde este punto estamos agarrando la cuerda, ¿verdad? Entonces, jalamos, ¿verdad? Porque queremos jalar el sistema. Entonces, sobre esta caja, ¿ok? Esta cuerda interactuando sobre esta caja, ¿cómo interactúa? La está jalando, ¿verdad? Está en esta dirección de 1. Esta cuerda obviamente no empuja esta caja, ¿correcto? Es imposible. Ustedes piensen en eso, ¿verdad? ¿Cómo una cuerda va a empujar? No puede empujar una cuerda, ¿verdad? La cuerda solo jala. Entonces, esta cuerda de acá interactúa con esta caja en esta dirección. T2. ¿Ok? Siempre a lo largo de la dirección de la cuerda y jalando, ¿verdad? O sea, hacia afuera de los objetos. Ahora, esta misma cuerda, la forma como interactúa con la otra caja, no va a ser en esa misma dirección. ¿Se dan cuenta? Porque no va a empujar esta caja hacia allá, sino que va a interactuar desde la caja, jalándola, ¿verdad? Y va a tener la misma magnitud. Eso de que tiene la misma magnitud, en realidad, digamos, entre comillas, es debatible porque depende de la masa de la cuerda y de su consistencia, pero para física 100 y para física para arquitectura, consideramos que las cuerdas no tienen masa y que la tensión es la misma en todos los puntos de la cuerda. Bueno, ya son las 7:59, muchachos, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. El día de mañana, entonces, vamos a ver lo que son las leyes de Newton, ¿verdad? La primera, la segunda y la tercera ley y un poquito de diagramas de cuerpo libre. Hay un día de ejercicios que sería hasta el jueves, les recuerdo, el miércoles no hay clase. Y el viernes terminaríamos, bueno, empezaríamos, creo, el otro capítulo. ¿Ok? Si hay consultas, no duden en escribirme siempre al Telegram. Pueden hacerlo por correo, pero el Telegram yo pues lo ando en el celular y en cualquier momento. Correo también, pero es más fácil en el Telegram, ¿verdad? Es lo que les quiero mencionar. Estos videos, desde luego, ¿verdad? Yo siempre los voy a dejar, bueno, siempre los grabo y no sé, yo